y estaba como muy pilosa con las materias y todo, hasta izaba bandera en bachillerato, que eso era pues horrible, que con promedio de 9.8, entonces yo estaba era enfocada en estudiar. Cuando en octavo me cambiaron para la primera jornada, y ahí sí de una, me acuerdo que estaba en educación física una vez y el profesor de educación física nos puso a correr y pues yo corría demasiado rápido cuando estaba Pero eso fue en el pequeña. INEM, Eso fue en el INEM, sí. ¿ya? Y yo corría demasiado rápido cuando estaba pequeña y entonces él me dijo, Claudia, tenemos unas carreras de atletismo este fin de semana y a mí correr no, nunca me ha gustado, pues correr como por correr no, no es lo mío. Y pues yo le dije que sí como por pena de no decir no Ya, y entonces fui a correr cuando después de las competencias me dijo, Claudia, ¿a usted no le gusta el baloncesto? Y le dije, no, sí, claro, a mí sí me gusta el baloncesto. Yo jugaba o juego en Tebaida y entonces me metió al equipo del colegio, del INEM. Y yo creo que ahí jugando con el INEM, jugando en Tebaida, que los torneos intermunicipales, que luego que departamentales, porque nos llevaban a los pueblitos a jugar y eso. Entonces mi nivel de baloncesto incrementó, uf, horriblemente, porque yo era muy fuerte y corría mucho. Y entonces, claro, yo era un poste, y eso que yo no soy alta, pero yo era un poste que por el lado mío no entraba nadie. Y ya, qué entonces bien. yo creo que esa fue la parte que me desarrollaron más como jugadora de baloncesto en esa etapa. Y luego cuando me fui a la universidad, de pronto era un nivel más competitivo, pues porque era en Cali y ya hay más gente que juega más, que sabe más, que de pronto han entrenado mucho más tiempo, más altos, y entonces ya me colocaban como de armador o cosas así, y también empecé a jugar muy bien en ese entonces, pero en la universidad de pronto uno a veces hace otras cosas que no son muy relacionadas con el deporte y uno empieza como a bajar un poquito nivel por la recocha será, no sé. Y ahí estuve como 3 años jugando con la universidad hasta que me vine para Estados Unidos y de ahí no volví a jugar baloncesto a nivel competitivo, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, sí juegas, ¿has jugado en algún momento? ¿Has participado de torneos? Aquí tuve una época donde jugué mucho cuando vivía en Kentucky. Con la gente del trabajo y acá tienden a hacer campeonatos de baloncesto como entre gente que se conoce, uno paga un fee para entrar a un campeonato y es un equipo, pero pues yo creo que ya como uno de adulto ya hay mucha gente que de pronto no juega al nivel de correr mucho, ya es como por moverse un poquito y salir de la casa, de pronto no es ya como que vamos a competir y vamos a ganar, ya es más como recreativo, yo diría, que competitivo. Qué Ya bien, hay gente que no le da, que no son capaces de correr, que uno salta por ahí 10 veces y ya no da para jugar todo un partido completo, entonces ya es más complicado. correcto. Claudia Milena, ¿por qué no me cuentas un poco de tu familia? ¿Quiénes son tus padres? La familia en la Tebaida, toda tu familia. Cuéntame algo de tu familia, Mm, abiertamente. Algo, a ver, pues que mi mamá, Cristina Gudelo, yo creo que todo el mundo la conoce porque es la dueña del almacén Alicia. ¿Quién no conoce el almacén Alicia por la 12, cierto? Mi mamá lo tenía, mi abuela lo tenía, entonces es yo creo que un almacén que ha estado en Tebaida toda la vida, que todo el mundo se relaciona con él. Y mi papá, pues Saúl Cardona, yo creo que el que no conozca a Saúl Cardona en Tebaida, pues no es de Tebaida, porque mi papá pues yo creo que ha tenido muchos amigos allá y el que no es amigo pues va y lo conoce y se vuelven amigos. Y pues siempre hemos ido de la Tebaida, mi papá y mi mamá desde pequeños. Y pues esa es yo creo que esas son las dos familias mías. De pronto ya mi hermana Jimena Cardona, que fue reina, yo no sé si la gente se acuerda o no, porque después, poquitico después de eso, yo me vine para acá y de pronto a veces cuando yo voy a Tebaida, la gente no se acuerda de mí y me dicen, usted es la hermana de Jimena.
entonces ya es como que ya no soy Claudia, sino la hermana de Jimena. Y de pronto porque cuando estudiaba en Armenia, luego que estudié en Armenia me fui para Cali y cuando llegué de Cali me vine para acá. Entonces realmente yo creo que los únicos que me conocen son de pronto mis amigos de infancia y de resto de ahí para allá ya como que no, ni yo me acuerdo de gente que de pronto era más grande que yo en ese entonces, porque yo pues no, de pronto no convivía mucho con la gente de allá y llevo acá 18 años y entonces ya, yo siempre digo, yo soy como más de aquí que de allá, porque yo llego a Tebaida y hay mucha gente que yo ni idea o me preguntan y puede que de pronto los haya visto, pero por nombre no sé quiénes son, tengo que ver como una foto o Pero la cara. de mí sí te acuerdas. Claro, claro. Hay gente que siempre está presente, ¿cierto? Porque uno creció con ellos y yo recuerdo pues de esos años en los que yo estaba en Tebaida, gente que uno siempre sabe quién es, pero hay otra gente que de pronto que eran menores que yo no sé en realidad quiénes son, porque de pronto estaban muy chiquitos y ya crecieron y ya son todos grandotes y yo ni idea, no se parecen a lo que yo me recuerdo que eran. Claudia Milena, tú estudiaste la primaria, o sea, la escuela primaria, ¿en qué institución? En el Santa Teresita. Empecé a irse hasta quinto grado allá en Santa Teresita, con las monjitas, rezando todos los días. Uh, una época muy chévere. Yo creo que en ese entonces uno crecía como con la misma gente, ¿cierto? Desde que uno estaba en pre-kinder, uno llegaba allá y salía de quinto de primaria y eran con las mismas amiguitas y entraba a bachillerato y era con las mismas amiguitas. Entonces, yo creo que era un sentido como de ese pueblito chiquito donde uno conoce a todo el mundo, uno salía a la calle y todo el mundo sabía quién era Claudia, Carolina, Ana María, y si uno hacía algo en la calle iban y le contaban al papá y la mamá. Yo creo que épocas que yo creo que ya muy poca gente puede disfrutar. Y entonces, sí, y entonces en el Santa Teresita, y en ese que yo creo que todo, si no todo el pueblo, la mitad del pueblo iba, de las niñas por lo menos íbamos al Colegio Santa Teresita a estudiar. Correcto. Bueno, en la Tebaida te conocen o te hemos conocido siempre como una mujer muy deportista e inicialmente muy vinculada al baloncesto, como lo has reconocido. Yo quiero que me hables de esos inicios. Ahora me dijiste que a los 10 años, cuando estabas más o menos en quinto primaria, pero ¿cómo se hace contacto para que tu profesor, el primer profesor, te vincule a este deporte? Estábamos en quinto, recuerdo que estábamos en quinto y yo fui a un partido de baloncesto. Yo no estaba en el equipo de baloncesto. Las que estaban en el equipo de baloncesto eran Carolina Valderrama de Ayuramis, Ángela Álvarez, yo no sé si te acuerdas de Ángela Álvarez, y otras que me disculpen porque no me acuerdo del nombre, pero pues habían un montón de niñas ahí. Y yo fui a ver jugar. No, nunca había jugado baloncesto, realmente me daba como miedo de pronto que me fuera a porrear un dedito, era como el voleibol, tampoco me gustaba porque me quemaba las manos, entonces era ay, no quiero porque me aporreo. Y fui a jugar y entonces me metí al equipo como por estar con las amigas mías, ni siquiera porque era, uff, qué bacano ir a jugar baloncesto, por ir a socializar más bien. Y Correcto. entonces me fui a jugar y pues, ¿qué más? En Tebaida no había mucho más que hacer cuando uno estaba chiquito. O iba a la escuela, o estaba en la casa, o iba a ver jugar. Y seguí yendo a los entrenamientos con Wilson. Pero como te dije, súper mala. Cuando me dices Wilson, me hablas de Wilson Quintero. Wilson Quintero, sí. Y él fue el primer entrenador que yo tuve en baloncesto. Y realmente el único que tuve en Tebaida, nunca entrené con nadie más en Tebaida. Yo creo que la mayoría de las cosas que yo aprendí, las aprendí de Wilson. Entrenábamos, yo creo que si no todos los días, 3 días a la semana y eran entrenamientos de 2 horas, muy físicos, muy técnicos, nos corregía demasiado y yo creo que gracias a él yo llegué al nivel que llegué, pues empezando de que no podía coger un balón
a que me convertí de pronto en una jugadora muy fuerte, muy técnica, y no, en un poquitico de años. Yo creo que cuando yo ya estaba en bachillerato, cuando empecé a jugar en el INEM en octavo, pues yo ya tenía un nivel completamente diferente al que yo tenía cuando empecé en quinto. Y eso pues él, porque de verdad que Wilson era una persona muy dedicada, muy entregada, le gustaba el baloncesto, era lo de él, y eso nos lo daba a nosotros, yo creo que al equipo de las mujeres y al equipo de los hombres, porque todos eran, yo creo que de un nivel muy alto en ese entonces, no sé ahora cómo será. Claudia Milena, ¿en qué escenario hacían esas prácticas? ¿En dónde no hacíamos? Íbamos al Coliseo. Creo que hubo un tiempo que el Coliseo no existía, entonces íbamos a la cancha de la estación o de bomberos. Era la de bomberos, sí, la de bomberos, ahí enseguida de bomberos, o íbamos a la de Písamos también, entrenábamos, a veces íbamos a la cancha de la estación, cuando de pronto las otras canchas estaban ocupadas, nos andábamos todo el pueblo para poder ir a entrenar. Y cuando construyeron el Coliseo, pues ese era el lugar donde íbamos a entrenar. Afuera, porque había una cancha en la parte de atrás, o dentro del Coliseo también entrenábamos, y nos fascinaba el Coliseo pues porque tenía los tableros de fibra de vidrio, nos sentíamos que éramos estrellas de la NBA en ese entonces súper bacano. Pero mira que si tienes muy buena memoria, estás recordando dónde entrenabas, quién te entrenó, algunas de las compañeras, lo que hacían. Muy importante esas vivencias en tu niñez y adolescencia en la Tebaida, practicando este hermoso deporte como es el baloncesto. Ah, no, es que yo creo que esa época para mí ha sido una de las mejores. Um, no sé, yo pensaba en eso, o pienso, cuando pienso en eso, yo creo que es parte de que uno se siente que tiene sentido de pertenencia por algo, ¿cierto? Donde uno sabe que el esfuerzo que hace, la entrega que le da algo es apreciada. Entonces, uno tiende a recordar esos momentos y esa gente que lo ayudó uno en ese momento de la manera que hubiera sido, por eso mismo, porque uno siente que fue parte de algo importante, que lo que uno hacía construía algo, y yo creo que por eso a mí, yo recuerdo esa época y me encanta, y además la camaradería que teníamos, no solamente dentro del equipo de las mujeres, pero también con los hombres. Era muy bacano llegar a jugar y uno sentirse como que más que amigos, uno es como hermano, como que si alguien se aporrea o se golpea, uno se preocupaba, averiguaba, ayudaba, que de pronto si alguien no tenía dinero para ir al juego, pues uno miraba a ver le pedía al papá y la mamá para poder ayudarle al amigo, o nos montábamos en volquetas para ir a jugar a otros pueblos porque no había cómo más llegar. Entonces, yo creo que son experiencias demasiado chéveres que también construyen carácter en uno y lo enseñan a uno a apreciar cosas que son importantes, como yo creo que equipo en trabajo, la colaboración entre personas que a veces pronto cuando uno ya crece, no nota eso mucho alrededor, ¿cierto? Es más como la competencia y a ver cómo le salgo adelante a aquel. Cuando uno es niño, pues uno no está pensando en esas cosas, uno solo piensa en a ver cómo ayudo aquí y allá. Correcto, me parece muy bien. Bueno, me has contado hasta los 13 años, cuando llegas al INEM y en tercero bachillerato me has contado algunas experiencias. Yo quiero que nos metamos un poco ya en el baloncesto de la Tebaida, en esa Listo. cancha de bomberos, o sea, la que queda enseguida de bomberos, que todo el mundo añora, que la mayoría de habitantes del municipio de La Tebaida recuerda, sobre todo por ese deporte, por el baloncesto y el microfútbol, pero tú eres una basquetbolista del municipio de La Tebaida, entonces te voy a llevar te voy a trasladar a esa época. ¿Qué recuerdas de esos campeonatos? ¿Tú en qué equipo jugabas? ¿Con quién jugabas? ¿Quiénes eran esos equipos rivales directos? ¿Qué anécdotas tienes de esos momentos ahí en La Tebaida respecto al baloncesto? Pues es que jugamos tantos partidos, Carlos, que yo a veces uno ni se acuerda de todos, pero yo creo que para mí lo más representativo de esa época era uh, cuando jugábamos dentro del municipio, que hacíamos los campeonatos como entre barrios Ah, y los juegos comunales.
de eso, los juegos comunales, y nos dividían de una forma toda extraña. Yo ni me acuerdo, como por a mí me barrios. decían, vámonos a jugar y usted es de este equipo, y yo pues yo me iba. Yo realmente no pensaba en cómo era que dividían el equipo aquí y el equipo allá. Y yo me acuerdo pues que a mí me tocaba en el centro porque vivía en la 12 y me tocaba con Liliana Carmona, con Clarena, con Yolandita Huitrago, con Carolina Valderrama y demás, que habían otras personas que no recuerdo ahora, pero que también pertenecían a ese equipo. Y para mí lo más representativo de eso era jugar con personas que de pronto eran de la edad de mi mamá, pero que yo aprendía tanto cuando jugaba con ellas, porque todavía tenían un nivel físico y un nivel técnico en el que uno aprovechaba, y yo miraba y yo veía, oh, hacen esto, hacen aquello, yo puedo aprender eso, o me gustaría en un partido pronto introducir eso que vi que Clarena hizo, lo que Yolandita hizo. Entonces para mí eso era muy chévere, porque pues obviamente yo en esa época estaba aprendiendo, y uno lo que busca es ser mejor, y entonces yo tomaba eso como oportunidades para aprender de personas que de pronto ya tenían más experiencia que yo, y tratar de ser mejor dependiendo de eso. Eso era lo que me gustaba de los intercomunales, porque yo jugaba usualmente con gente que no entrenaba. Eh, Cuando se trataba de fuera del municipio, pues no por nada, pero el equipo de nosotros era un super equipo, donde fuéramos ganábamos. Y obviamente hubo oportunidades donde de pronto no jugamos bien y perdimos un partido aquí y un partido allá, pero yo creo que para nosotros, o para mí en ese entonces, era la confidencia de salir a jugar y saber que nosotros íbamos a ganar. No importaba si era contra el mejor equipo del campeonato, nosotros sabíamos que nosotras éramos las mejores. De pronto una vez jugamos con el equipo de Calarcá, y el equipo de Calarcá era un equipo fuerte, y uno aprende a conocerlos a través de los años porque uno juega con los mismos cada año. Y son las Correcto. mismas niñas y son el mismo técnico, así como era Tebaida, las mismas niñas, el mismo entrenador. Y Calarcá y Circasia nos daban un poquito durito ganarles, pero siempre ganábamos. Entonces eso era como lo normal para nosotros. Si perdíamos un partido, claro, nos daba tristeza, pero yo creo que con esa tristeza nos devolvíamos para Tebaida a entrenar más, con más fuerza, y decíamos, no, es que el próximo partido lo vamos a ganar, y nos íbamos y ganábamos el partido. Entonces yo creo que eso es lo que recuerdo mucho, que uno era un equipo, y entonces uno hacía lo que fuera con tal de volver a Tebaida ganando. Qué bien. O sea, representaste siempre a tu zona en los juegos comunales, o sea, en la zona centro. Recuerdo que era la zona 6, en muchas ocasiones era la zona 6. Y te comento que esas zonas se dividían por barrios, o sea, los barrios conexos formaban una zona y así se iba el municipio hasta que se conformaban en ocasiones 10 zonas, 11 zonas, 12 zonas. Y se hacían los campeonatos en las diferentes disciplinas deportivas, en baloncesto, en microfútbol o fútbol de salón, en fútbol, en voleibol, natación, y en los juegos más reconocidos que ha tenido el municipio de La Tebaida, los juegos comunales, por eso que tú dices, porque estaba toda la comunidad muy reunida, con mucha fraternidad y participando activamente y con mucha alegría de estos juegos. Ajá. A mí me encantaba, yo esperaba a ver cuándo es que nos va a tocar el campeonato, cuándo es el otro campeonato fuera del municipio. Uno estaba como en el son nomás de a ver cuándo es que hay que jugar, listo para ver cuándo es el próximo juego. Entonces, no sé, muy chévere, uno mantenía motivado, mantenía con ganas, a uno lo podían llamar a entrenar 10 veces al día y uno iba a entrenar 10 veces al día. Realmente no era, y además no hacíamos más nada. ¿Qué más hacíamos? Ir a la escuela Estudiar, e ir a estudiar y entrenar. quedaban libres, estudiar, almorzar y quedaban libres. De pronto Eso me, fue para... me tocaba trabajar en el almacén los fines de semana, que mi mamá me decía, hoy le toca trabajar en el almacén y si no, no va a entrenar. Entonces, de una yo decía, bueno, me toca ir a trabajar para poder ir a entrenar entre semana. Te tocó esa cancha de bomberos, la cancha municipal, como se conoció por mucho tiempo, abarrotada de público, llena de público para ver un partido que tú jugaste. Claro, y también me tocaba en el Coliseo, y yo me acuerdo,
todavía hay gente que, yo no me acuerdo de mucha gente, pero hay gente que me escribe a veces por las redes y me dice, Claudia, yo la iba a ir a entrenar, yo la veía jugar, usted jugaba muy bien, yo le celebraba, bueno, en fin. Y yo no sé quiénes son, porque me imagino que cuando estaba jugando, uno realmente no presta atención mucho a lo que gritan o si dijeron o si no dijeron, uno está como enfocado en el partido. Pero claro, nosotros teníamos mucha gente que nos iba a jugar, nos iba a ver jugar donde fuéramos, no solamente en Bomberos, era en el Coliseo o en Písamos o en Acción Comunal, donde fuéramos a jugar, siempre había gente que nos estaba apoyando. E inclusive cuando salíamos del municipio, de pronto no la misma cantidad de gente, pero siempre había gente que siempre estaba ahí con nosotros, fueran amigos o familiares, siempre nos iban a ver jugar. Claudia, te voy a comentar, el primer campeonato departamental que yo jugué, o sea, algún campeonato fuera del municipio que yo jugué, lo jugué en baloncesto, representando al Instituto Tebaida. Jugó Alberto Buitrago y yo, nos iba muy bien en ese equipo. Bueno, también estaba Gemay Cardona, estaba Jorge Iván Martínez, muchas personas de la Tebaida conformaban ese equipo, pero éramos muy pipiolitos y muy inexpertos y llegamos a nivel departamental y nos metieron una canasteada, como decía uno, nos llenaron de puntos. Un equipo que nos ganó, no, si no estoy mal, el San Luis Rey nos ganó como 102,4. Mejor dicho, Oh my God. nos hicieron presión y nos cogían el balón y de una hacían la canasta y nosotros ahí, y el entrenador nos decía, terminen muchachos, vamos a terminar, que acá estamos representando al Instituto Tebaida. Bueno, ¿por qué te comento esto? Porque es muy importante lo del baloncesto. Yo inicié jugando baloncesto y me desligo del baloncesto por un consejo que me dio mi hermano. Me dijo, el baloncesto muy bueno, muy importante, es excelente deporte, ahí se coge mucha habilidad. Y yo creo que yo cogí mucha habilidad en el baloncesto. Mi saltabilidad adquirí mucho también en el baloncesto. Pero él me decía, Carlos, el baloncesto no va hacia el profesionalismo en Colombia, el fútbol sí. Y ahí fue donde yo me voy por el baloncesto, pero por el fútbol, Por el perdón. fútbol. Pero admiro mucho el baloncesto y siempre iba a participar de los torneos municipales y de los juegos Ajá. comunales. Los últimos juegos comunales los hice en baloncesto. Los hice en baloncesto. Y tengo una anécdota que en un campeonato municipal en baloncesto íbamos perdiendo por dos Ajá. puntos, y faltando un segundo, como si estuviéramos en la NBA, lancé el balón e hice una cesta de 3 puntos y ganamos el partido por un punto. O sea, eso fue algo anecdótico. Eso es Así lo que, más emocionante. así que te está hablando un deportista también y vinculado al baloncesto, Claudita. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Claudia, y te voy a llevar a algo que yo recuerdo, porque lo que tú dices es cierto. Admirábamos a todas las niñas del municipio que practicaban primero deporte, porque era muy escaso ver cantidad de mujeres practicando deporte. A ver, yo creo que había una relación de 80-20. Eso ha aumentado hoy en día con el patinaje, con el mismo baloncesto, con los aeróbicos, pero en esa época era un 80-20. 80 hombres practicando deporte y 20% mujeres. Ajá. En baloncesto admirábamos a Clarena, a Carolina Valderrama, a Teresa Benavides, a una mujer que jugaba muy bien que le decíamos Chelo, no sé si te acuerdas de ella. No Bueno, me acuerdo. Lida Ospina, una cantidad de personas que practicaron muy bien el baloncesto. Pero me voy a referir a ti. Yo recuerdo que tú utilizabas unos tenis siempre como americanos, tipo NBA, y te colocabas una pantaloneta larga y salías con el esqueleto para ingresar al Coliseo y para salir del Coliseo. Y siempre iba como muy con Carolina Valderrama, o sea, eran Ajá. como muy amigas, muy parceras, o sea, aparte de que practicabas el baloncesto, ¿tenías alguna afición también por el baloncesto norteamericano, por el baloncesto a nivel nacional? Cuéntanos un poco al respecto. Pues yo creo que uno, claro, de cierta manera, porque a uno el deporte que le gusta, pues entonces uno quiere saber todo lo que pasa con respecto a eso. De pronto yo no recuerdo haber tenido ninguna información a nivel nacional, porque para mí en ese entonces uno se ve, yo me acuerdo que Jordan, pues Jordan era el jugador más famoso en ese momento en la NBA
y yo creo que en eso era que se enfocaba uno, en Jordan, porque de pronto tampoco, inclusive ahora pues está WNBA, pero uno no está mirando eso, uno siempre está enfocado en el equipo de los hombres porque es más competitivo, porque lo muestran en televisión y entonces eso es lo que uno sabe. Y en ese entonces, pues yo creo que si yo creo que la mentalidad era, pues si yo juego baloncesto, para mí mi ídolo es Michael Jordan y yo quiero verme como se ve Michael Jordan, pues no específicamente lucir como un hombre, no, pero de pronto el estilo, los zapatos, la pantaloneta, nos los veía llegar al partido, antes del partido vestidos de cierta forma, entonces yo creo que uno adoptaba el mismo estilo, ¿cierto? Entonces para mí en mi cabeza era, pues yo juego baloncesto a un nivel competitivo de cierta forma, pues yo quiero los zapatos que tiene Jordan, yo quiero la pantaloneta, pues obviamente yo creo que era la pantaloneta del uniforme que usábamos, que era muy similar a los uniformes que usa la NBA. Y yo me acuerdo que era un esqueletico Jeff que mi mamá me daba del almacén, pues porque uno se ponía la camiseta encima y no me tenía que empezar a quitar ropa y ponerme ropa antes del partido. Pero yo creo que eso va muy enfocado en lo que uno ve, obviamente, en la persona que uno le gusta. Y en ese entonces, pues Michael Jordan era el ídolo, yo creo que de todo mundo quería ser Michael Total. Jordan hace 20 años, entonces yo creo que de ahí viene el estilo que tenía o que teníamos la mayoría. Bueno, nos dijiste al inicio de la entrevista, de esta charla tan amena que estamos sosteniendo, de que te capacitaron, te educaron, te entrenaron y te formaron para ser poste. Bueno, entonces una jugadora poste, pues es buena en los rebotes y fuerte en el tema defensivo. Ajá. Además de esas características, ¿cuáles otras tenías? Yo era muy buena lanzadora de 3 puntos, como cualquier poste. Entonces, y realmente yo entrenaba mucho haciendo tiros, porque yo me lastimé una rodilla, no me acuerdo cuando tenía como 14 años, me disloqué la rodilla derecha. Y de cierta forma, la impresión de ver el hueso de la rodilla fuera dislocado, yo creo que mentalmente te crea un miedo aunque uno diga que no, aunque le guste mucho el deporte, de todas formas uno se siente un poquito cohibido para hacer cosas. Y después de que eso pasó, entonces a mí ya no me gustaba entrar mucho debajo del aro, sino que entonces yo dije, como a mí me da miedo entrar y de pronto lastimarme otra vez la rodilla, lo que voy a hacer es volverme experta en lanzamientos lejanos. Y entonces cada que iba a entrenar me enfocaba en eso y me enfocaba en eso. Inclusive cuando llegué a la universidad había por ahí una media hora que lo único que mi entrenador me hacía hacer era tiros lejanos al aro. Y me volví súper buena en eso. Entonces, yo creo que uno como jugador empieza a analizar las habilidades que uno tiene con respecto a de pronto las debilidades que tiene y yo siempre he sido así, yo soy una persona que de pronto no me enfoco mucho en lo que no soy muy buena, yo me enfoco en lo que soy buena porque voy a ser mejor en eso, mejor, mejor, mejor y mejor. Me parece que si me enfoco en lo que no soy tan buena, me demoro más en mejorar. Entonces yo creo que eso también lo hice cuando jugaba. Mmm, Me enfoqué en eso y en eso yo creo que en eso la mayoría de veces ganábamos partidos porque era muy fuerte o si entraba también entraba con mucha fuerza y de pronto la defensa del otro equipo no sabía cómo retener de pronto la fuerza con la que yo venía, entonces aprovechábamos eso también, pero yo creo que sí, en eso defensa yo creo que era súper buena y los tiros de 3 puntos. Qué bien, qué bien. Mira, cosas que a lo mejor, pues yo por lo menos no las conocía y me imagino que todas las personas que te conocen en el municipio, muchas de ellas, pues tampoco las conocían. Pues me imagino que al verte en este programa dirán, ay, yo la conozco a ella, pero yo no sabía que ella jugaba baloncesto. Y otros dirán, bueno, ay, pero ella qué se hizo, ella dónde estará. ¿Por qué no nos comentas un poco, lo que puedas, obviamente, de dónde vives, a qué te dedicas, lo que quieras de tu vida actual? A ver, hace 18 años vivo en Estados Unidos.
Recientemente me mudé a New Jersey, pero he vivido en muchos lugares de Estados Unidos por mi trabajo. Yo trabajo para una compañía de cosméticos que se llama L'Oreal. No sé si la gente conozca L'Oreal. Sí, es muy conocida esa marca, obvio. Mundialmente Ah, conocida. sí, y entonces trabajo para ellos hace como 7 años y he tenido la oportunidad de vivir en muchos estados de Estados Unidos por mi trabajo y pues me encanta lo que hago y yo creo que me encanta mucho la compañía donde trabajo y lo relaciono con el tema que estamos hablando porque a mí me encanta ser parte de equipos donde soy apreciada, ¿cierto? Entonces hablábamos de lo que me gustaba del equipo de baloncesto y de pertenecer a ese entonces a lo que era la organización de baloncesto en el municipio de La Tebaida o en mi escuela, era el sentido de pertenencia y el sentido de que uno va y da todo lo que puede y la gente lo toma, lo aprecia y van con eso. Y entonces lo mismo me pasa con L'Oreal, es una compañía donde aprecian y les gusta lo que uno hace y lo premian por eso. Y entonces, pues no, muy bien, yo creo que no me puedo quejar, tengo que estar muy agradecida estos 18 años que he estado acá. Como te dije, soy muy orgullosa de ser de Tebaida y colombiana, pero a mí me encanta Estados Unidos. Yo creo que yo nunca dejaría a Estados Unidos por irme a vivir a Colombia. Correcto, muy bien. Claudia, ¿qué te ha entregado el deporte? Ya hablaste de algunas características, de algunos detalles, pero en sí, para edificarte como persona, desde la niñez, ¿qué te ha entregado el deporte? ¿A qué le debes tú al deporte? Yo creo que me ha enseñado persistencia, consistencia, dedicación. Yo creo que también le enseña a uno a perder de pronto cuando no quiere perder y aceptar que uno pierde, pero con ese mismo, eh, con la misma motivación que le da a uno la derrota, pues con eso mismo construye uno o se vuelve a levantar uno, ¿cierto? Yo creo que de eso se trata y eso es lo que yo he aprendido. Trabajar en equipo, colaboración, son cosas que realmente eso es lo que le da a uno poder pertenecer a un grupo, ¿cierto? Puede ser que a mí me lo dio el deporte, pero puede que a otras personas se lo dé cualquier otra actividad, pero para mí baloncesto fue eso. Qué bien, muy importante. A ver, te quiero hacer una pregunta y estoy totalmente seguro que tú nunca has dejado la actividad física o el deporte. ¿Estás realizando algún tipo de actividad física hoy en día, algún deporte? ¿Estás practicando algo? Pues a ver, te sorprenderá, Carlos, que sí dejé de jugar, de hacer deporte un tiempo. De pronto, no sé, son excusas que a veces uno pone, pero el trabajo, la casa, la familia y todo eso, como que todo se junta y uno pone el deporte, o yo por lo menos puse el deporte a un lado y empecé a enfocarme en otras cosas. Pero recientemente empecé a hacer bootcamp y yo, a mí no sé cuánta gente sepa, pero eso es un término muy conocido y es algo que se hace 6 veces a la semana por 45 minutos, pero es ejercicio muy duro, con pesitas, con elásticos, con las bolitas esas de peso, con lazos. Entonces, eso empecé a hacer lo que por ahí hace unos 2 meses. A ver, a Súper ver, chévere, a súper ver, bacano. descríbeme y para que todos conozcamos en qué consiste una jornada de lo que tú practicas. O sea, tú llegas, ¿qué haces al inicio? Después, ¿qué hace el instructor? Tengo un entrenador, entonces cuando llego al estudio para hacer bootcamp, lo primero que hacemos es stretches, ¿cómo se dice? Estiramiento. Estiramientos y activación. Entonces hacemos estiramiento. Entonces el entrenamiento se basa durante la semana es en trabajar diferentes partes del cuerpo, como si no fuera el gimnasio, pero es más interactivo, digo yo. Ah, y entonces uno llega, hace estiramientos O sea, y luego hay más una. funcional, más funcional.
más funcional, esa es la palabra. Y entonces, por ejemplo, el lunes trabajamos piernas, entonces van a ver, es un circuito de 5 ejercicios diferentes, con un número diferente de repeticiones cada ejercicio, y entonces se enfoca en muchos ejercicios que van a ayudar con las piernas. Y eso puede ser un día por 45 minutos Pero no y es son, sin parar. discúlpame que te interrumpa, pero entonces no son barras, sino saltos, movilidad para ejercitar todas las piernas, pero no lo que conoce la gente comúnmente como las barras y las pesas o discos, sino con ejercicios muy, muy activos, ¿no? Muy activos, sí. De cierta manera se usan pesas, pero no que vamos a levantar 150 libras y vamos a hacer 20 repeticiones, no. De pronto se usa la pesa de 15 libras como para poner más fuerza a los músculos. Se usan unos resorticos ya que uno pone entre las piernas para crear Como más, unas bandas, ¿no? Unas como bandas unas bandas. elásticas. Bandas elásticas y para como crear más fricción para uno tener que hacer más esfuerzo para hacer el ejercicio. Se usan otras como las barras que se usan para saltar cuando están haciendo atletismo. Unas También vallas. se usan de esas como para hacer saltos individuales. Es una cantidad de ejercicios. Eso se llama pliometría, ejercicios de No sé cómo se pliometría. llama. Sí, todo lo que tiene que ver con saltos son ejercicios de pliometría, así se llama Ok. científicamente. Bueno, aprendí algo nuevo. Eso, de eso se trata, de que aprendamos los dos. Y ¿Y entonces qué de eso se más? trata. Pues eso es como si fuera trabajo de pierna, pero al siguiente día pueden ser brazos y uno hace ejercicios diferentes que se están enfocando solo en los brazos o en el abdomen. Y de eso se trata, que son 6 sesiones cada semana y cada sesión va a trabajar una parte diferente del cuerpo. Qué Son bien. 45 minutos seguidos sin parar, no es que hice este ejercicio y voy a tomar 20 segundos de descanso, no, es uno detrás del otro, porque es un corto tiempo y entonces dentro de ese corto tiempo es a lo que uno más queme. Qué bien. Muy importante, mira, retomaste la actividad física, el deporte, y ahí vas. Me imagino que te has sentido supremamente bien. Definitivamente, la primera semana que empecé a hacer ejercicio después de un tiempo que había parado, no quería ni moverme. Yo tengo unas escalas para ir a mi cuarto y yo no quería ni siquiera ir al cuarto. Subir las escalas era como un sacrificio físico impresionantemente, pero ya el cuerpo se ha asimilado, y ya tengo un nivel un poquito diferente al que tenía hace 2 meses y me encanta porque uno va esos 45 minutos y se olvida de todo lo demás, está enfocado en eso, está sudando, termina uno la sesión y uno se siente como lleno de energía. Usualmente voy a las 5:30 de la mañana, entonces empiezo el día pero full energía después de que acabo esa sesión y entonces no, estoy pero encantada. Además el entrenador que tengo, yo creo que eso hace la diferencia. Una persona que esté viendo cómo hace uno el ejercicio, que lo corrija si lo hace mal, que lo motive, que lo empuje, que si ve que uno está cansado le diga, no, 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 siga, siga. Eso también es necesario porque a veces uno para y ya, pues ya no quiero hacer más porque me duele o estoy cansada, no puedo respirar. Y entonces yo creo que eso también ha marcado la diferencia dentro de lo que estoy haciendo. Muy importante porque sobre todo esta charla la van a ver muchas personas del municipio de La Tebaida, del departamento del Quindío, de Colombia. Seguramente tú la vas a compartir allá con tus amigos y amigas. Y es muy bueno motivar a que las personas realicen actividad física. En ese sentido, quiero ir como terminando esta entrevista. ¿Cuál es tu mensaje para toda la comunidad tebaidense? Porque la entrevista está dirigida hacia la comunidad tebaidense, para que sigan practicando la actividad física y el deporte, o para aquellas personas sedentarias que nunca se han atrevido a realizar algo de actividad física. ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué importancia ves tú en practicar la actividad física?
Pues a ver, por experiencia propia, ¿cierto? Porque dejé de hacer ejercicio un tiempo y luego lo retomé. Yo creo que lo más importante a veces nos enfocamos mucho en que voy a hacer deporte o voy a hacer algo físico porque quiero tener el cuerpo así o quiero tener el cuerpo así o las piernas así o los brazos así. Yo creo que más importante es pensar en la salud y el beneficio que le da eso a uno. Yo creo que de pronto cuando uno está más joven no piensa en eso, pero a medida que uno va creciendo de pronto tiene problemas de salud, presión alta, azúcar, y yo creo que es por lo menos necesario pensar en que así sea caminar 30 minutos al día, si de pronto correr es mucho o de pronto no hay los medios para ir a pagar una clase, yo creo que es importante tener en cuenta que si no es por belleza y vanidad, por lo menos cuidar la salud y mantenerse en forma. Y sobre todo cuando tiene uno hijos, porque los hijos tienen demasiada energía, los niños tienen demasiada energía y los niños quieren jugar, los niños quieren salir aquí, salir allá, y pues eso también ayuda. Claudia Milena, te cuento que este espacio en el que tú estás hoy se llama Historias del Deporte Tebaidense. Ya llevamos más de 20 entrevistas y tú eres la primer mujer que está en el programa. Estás invitada, has aceptado la invitación y hemos realizado una entrevista, pues diría yo, fantástica, porque ha sido un conversatorio muy ameno, muy cordial y te has prestado para realizarla y para que nos salga de la mejor manera. Te quiero agradecer y quiero hacerte esa pregunta. ¿Has visto el programa Historias del Deporte Tebaidense? Pues primero que todo, Carlos, muchas gracias por invitarme. No sé de verdad qué más yo puedo ofrecer, lo poquito que hice y bien te baida, pero con mucho gusto. Que sí lo he visto. Yo creo que he visto un par de entrevistas, no sé por qué, de pronto porque tengo muchos seguidores en Facebook, a veces no veo muchas cosas de personas que conozco y a veces paso y no veo, pero voy a seguir y voy a estar más pendiente a ver quién más llega a las entrevistas. Igual tenemos un canal en YouTube que se llama de la misma manera, Historia del Deporte Tebaidense. Ahí hemos Ok. entrevistado a hijos de la Tebaida como Lino Huérfano, que fue el primer futbolista profesional que dio el municipio, a Gilberto Cano, estuvo hace 8 días, basquetbolistas como Álvaro Alvis, Constantino Botero. Hicimos un recuento muy importante de la piscina Hawái con el Club de Oh, sí. Natación de Hawái. Estuvo también el Club de Natación Calamares, el Club de Natación Nademos Ya. Y poco a poco vamos invitando personas muy importantes del municipio de La Tebaida. Y cuando digo importantes, es porque de alguna manera hemos contribuido con el deporte de nuestro municipio, actuando de alguna manera en una escuela, como profesores, como educadores, como participantes de algo. Y eso es lo que queremos o lo que he querido hacer a través de este programa, que recordemos esos momentos y que la vigencia de la actividad física y el deporte no desaparezca, sino que por el contrario adquiramos esa cultura y se sostenga en el tiempo. Súper, me encanta la idea. Hablando de natación, yo practicaba natación antes de baloncesto y de pronto por eso fue que no me había metido de lleno en el baloncesto. Me acuerdo que Eider Parra, que todavía es instructor en Tebaida, era mi entrenador en natación. Muy chévere. Él tiene un club de natación que se llama Nademos Ya y tiene muy buena participación, muy buena aceptación además porque da unas clases espectaculares, es una persona que tiene mucho feeling con los niños, con los adultos y es una persona de mucha ética y muchos valores y es un gran educador. Ah, sí, excelente. Bueno, Claudia Milena, de esta manera hemos llegado al final de esta primera entrevista, porque la idea es entrevistarte más adelante para ver cuál ha sido tu evolución con esta nueva actividad que estás practicando y para que sigamos conversando temas del municipio de La Tebaida. Te quiero Ok, agradecer de verdad por haber aceptado la invitación y quiero que le envíes un saludo, un mensaje final a todos los hijos de La Tebaida, a todos los tebaidenses. ok, pues un saludo y un abrazo muy grande a todos los habitantes de la Tebaida, los que se acuerdan de mí, los que no también. De pronto la próxima vez que vuelva a Tebaida me ven por las calles del municipio y me reconocen después de esa entrevista. Ya todo el mundo sabe, yo soy muy sencilla, me pueden saludar, me pueden seguir en las redes.
como quieran. Y muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, de verdad que es con mucho cariño y es para toda la comunidad de la Tebaida. Claudia Milena Cardona Agudelo ha pasado por historias del deporte tebaidense. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias.